Buongiorno. Buenos días, aquí estamos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este encuentro. En este meeting que pone al centro la urgencia del hombre, como ha dicho Papa Francesco, hemos querido interrogar el mundo científico a través de un tema que naturalmente es un tema central. Ciencia humana. El tiempo, además de ser una variable física científica, es una realidad profundamente ligada a la experiencia de cada uno de nosotros. Podemos pensar en la idea de la memoria, del pasado, del futuro, de la espera, de la atención hacia el presente, para hablar como hablaría Santo Agostino. Santo Agostino, que nos recuerda, como ya John Waters hizo ayer, no nos pusimos de acuerdo sobre esta cuestión, pero decía esta frase también él, la frase de Santo Agostino: ¿qué es el tiempo entonces? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo a alguien que me lo pregunta, pues no lo sé. Es interesante, nuestro amigo Andrea Moro, lingüista, me decía que también desde el punto de vista lingüístico la noción de tiempo, escribía en un libro, se codifica en los idiomas humanos de manera sofisticada, de manera que nadie ha llegado a elaborar la teoría que describe en los mínimos detalles cómo funciona el tiempo gramatical. Algo muy misterioso cuando hablamos que está ligado al tiempo. Hay diferentes formas en las que nos podemos acercar a esta realidad. Y este encuentro de hoy es una premisa del encuentro que haremos en San Marino, y organizado por Euresis, por la Fundación Seur, junto con el meeting de Rimini en la Universidad de San Marino, donde hemos invitado más o menos 10 estudiosos de todo el mundo, de diferentes disciplinas, y vamos a reflexionar sobre este tema, el National Time in Science and Human Experience. Quisiera nombrar a estas personas porque casi todas ellas están aquí
Dos de ellos también van a efectuar una ponencia hoy. Estudian diferentes campos: física cuantística, cosmología, física teórica, biología, arqueología, cuántica, perdón, psicología, filosofía, teología. Son Giorgio Bucciolati, que muchos de nosotros ya conocen. Marco Bueno, aplaudamos para todos al final. Marc Buener. Costantino Esposito, José Ignacio Latorre, Jonah Lynch, Hans Maynard y Gal Zauberman. Les agradecemos a todos porque es un diálogo que el meeting hace posible. Encontrarse enfrente de un tema que nos permite aprender juntos. Os aseguro que no es algo fácil, no es algo difundido. Ahora voy a presentar nuestros dos invitados. Paul Davies y José Ignacio Latorre. Les agradecemos por su presencia entre nosotros. No sé quién de los dos ha viajado más, porque uno viene de Singapur y han tenido que ponerse de acuerdo, encajar sus compromisos para estar aquí hoy. Bueno, Paul Davies lo conocemos todos. Es un personaje muy famoso desde el punto de vista mundial y todos lo conocemos porque ya ha venido 2 veces aquí en el meeting. Se ocupa de física teórica, cosmología y astrobiología. Ahora está en la Arizona State University, director de Beyond, un centro para conceptos fundamentales de la ciencia, donde también es codirector del sector de cosmología y es líder, piensen ustedes, del Centro para la Convergencia de las Ciencias Físicas y la Biología del Cáncer. En los últimos años se ha abierto a esta nueva frontera. Ha estudiado en la Universidad de Cambridge, London, Newcastle, Bonn y luego ahí se ha ido a Australia, Adelaide, a la Macquarie University, donde ha desarrollado un centro australiano de astrobiología en Sydney. También ha ganado numerosos premios importantes. Os voy a decir solo un par de ellos. En el 95 ha ganado el premio Templeton, uno de los más importantes desde el punto de vista mundial y cultural. También el Robertson Cosmology Prize. Desde el 2011 también es miembro del Orden de Australia. Piensen que también un asteroide lleva su nombre. En 1992 este asteroide se llama Paul Davies. Este es el reconocimiento del trabajo que ha hecho en este estudio de los asteroides. También es muy conocido por ser autor de muchos bestsellers de la ciencia. Son textos accesibles a todos, pero también muy científicos. El último de ellos es Un extraño silencio, somos solos en el universo, que ha sido traducido también en italiano. Al italiano. También es conductor de televisión y radio en todo el mundo, o sea que les agradecemos todos por estar aquí hoy. José Ignacio Latorre. ¿Qué es Ignacio Latorre? Es un físico teórico español, full profesor de física teórica en la Universidad de Barcelona. Es una autoridad desde el punto de vista mundial acerca de la física cuántica, la quantum information, y luego veremos algo acerca de esto con relación al tiempo, y también la física de las altas energías. Ha obtenido el doctorado en Barcelona, luego se ha marchado a los Estados Unidos, ha trabajado en el Niels Bohr Institute en Dinamarca. También dirige el centro científico, el Center for Science, en el que hay congresos muy importantes desde el punto de vista internacional acerca de diferentes argumentaciones, diferentes temas, teoría del string, software para teléfonos móviles, Android, justo por decir algo de ello. Es también muy famoso
por haber creado un canal científico radio televisivo en el web. Ha organizado una muestra acerca de la física y de la estética. También es experto de los conocimientos básicos comerciales. Acerca de la predicción de stock market, la telecomunicación y mucho más. Una última cosa que me gustaría decir acerca de José Ignacio, además de ser un gran físico, también se entiende mucho de vinos. Le encanta el vino. Tiene una pequeña producción de vino con un compañero suyo y en la etiqueta de este vino hay diagramas de Feynman, que son unas maneras para expresar la interacción fundamental. Y hace poco me decía que, ¿puedo decirlo? Antes que publicaran el descubrimiento de la erupción de Gibson, como dijimos el año pasado, había una etiqueta de su vino que ya llevaba el diagrama, el dicho diagrama. No sé si esta es una publicación científica, pero seguramente es algo. Bueno, muchas gracias por estar aquí entre nosotros. Bueno, como apertura, hemos pedido a cada uno de ellos que en 20 minutos nos cuenten algo importante acerca del tiempo, de cómo el tiempo influencia, el tiempo afecta a sus investigaciones. Algo que nosotros damos por sentado muchas veces es la dirección del tiempo, el tiempo que tiene la dirección, el hecho de que el tiempo fluye hacia una dirección. Esta es la así llamada flecha del tiempo. Es un tema del que también se ha ocupado Paul y el tema del que nos va a hablar. Muchas gracias y buenas tardes a todos, señoras y señores. El 20 de mayo del año pasado hubo un terremoto en esta zona y aquí vemos una imagen después del terremoto. Problemas de este género son muy conocidos por los italianos. Una manera para describir lo que pasó en estas circunstancias es decir que la torre que vemos ha ido desde un estado de orden a un estado de desorden, de caos. Y esto ha sido provocado por el temblor de la tierra. Imaginémonos ir a este lugar y quedarnos en medio de la calle. Improvisamente imaginamos que la tierra empieza a tremar y podemos notar que los ladrillos que empiezan a volver a montar esta torre. Esto podría ser como un milagro. Este es un ejemplo de lo que los científicos llaman la flecha del tiempo. En otras palabras, hay unos procesos que van hacia una dirección en el tiempo, pero nosotros no podemos verlos en la otra dirección. Eso es algo que conocemos todos muy bien. Imaginémonos, por ejemplo, hacer una escena de la vida de cada día y después lo mostramos al público y el público no para de reír si ve este vídeo a continuación sin parar, porque sabe que es imposible que este evento puede suceder también en otro sentido. Tenemos una flecha del tiempo que nos lleva del pasado al futuro. En la vida de cada día nunca tenemos dudas acerca de esta dirección. No estamos confundidos entre pasado y futuro. ¿Cómo podemos estudiar esto desde el punto de vista científico?
Más o menos hace 150 años, los físicos han comenzado a formular una ley general de la naturaleza que trata de describir este proceso, este acontecimiento en una única dirección por lo que concierne al tiempo. Esta ley se llama segunda ley de la termodinámica. En su primera forma afirmaba de manera muy simple que cuando hay un objeto caliente y hay otro frío, el flujo de calor neto va del objeto más caliente al más frío. Si por ejemplo ponemos un muñeco de nieve delante de un fuego, enfrente de un fuego, esperamos que éste se va a derritir por el calor del fuego. No podemos imaginar que se crea la nieve del fuego. El flujo de calor entonces va de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Esta asimetría es prácticamente idéntica a la flecha del tiempo de la que hemos hablado hasta ahora. Veamos esta segunda ley de la termodinámica que tiene sus consecuencias en la Tierra y en el universo también. Hace algunos años fui a calcular aquello que ha sido la cuenta la cuenta de la energía utilizada por el Sol. Si tendríamos que pagar la energía utilizada por el Sol, el valor sería lo que veis en esta diapositiva, esta gigante cifra. Y claro, nunca habría una reversibilidad de este proceso. Y lo mismo vale para las otras estrellas del universo, no solo para el Sol, porque también ellas esparcen calor, difunden calor en el universo, un calor que no vuelve atrás a las estrellas. Cada estrella, como el Sol, tiene que tener una fuente de energía, y esto es necesario para que haya calor. Mientras dure esta energía, durará también este calor. Pero ya que la cantidad de combustible es limitada para las estrellas, no pueden seguir brillando para siempre. Nuestro Sol más o menos tiene 5.000 millones de edad. Pero después ya no tendrá más combustible, este se va a acabar. Al fin y al cabo, todas las estrellas se mueren. Y aquí vemos la muerte de una estrella. Este es el ejemplo de una estrella que se ha muerto de manera improvisa. Se llama supernova, la explosión gigantesca que se ha verificado en este caso. La imagen nos muestra una galaxia. Vemos la supernova representada por este punto luminoso. Esta única estrella, por un pequeño arco de tiempo, brilla como toda la galaxia, pero después lo que queda de aquella estrella también puede ser solo un hueco, un agujero negro. Lo que decimos en el caso de esta estrella lo decimos también por las otras estrellas. Todas tienen una duración limitada. Hace más de un siglo los físicos se dieron cuenta que después de la segunda ley de la termodinámica, el universo entero había empezado a considerar un estado no infinito de equilibrio o desorden máximo que han llamado la muerte térmica del universo. La persona que por primera vez ha expresado esta previsión, bastante oscura, por así decir, ha sido Lord Kelvin, que ya en 1852 proclamó, dijo, el universo se está muriendo. Esta es una perspectiva bastante triste, bastante deprimente. Este es un ejemplo
de la flecha del tiempo desde el punto de vista total cósmico, y lo que nos dice es que si el universo va de un estado final de la muerte, probablemente el comienzo del universo ha sido muy diferente. Y esto os lo voy a mostrar a través de un experimento, a través de una caja que contiene gas. Imaginémonos que tenemos una caja. A mano izquierda tenemos un gas amarillo, a la derecha un gas azul, con moléculas que van de un lado para otro de manera caótica. Después quitamos esa línea de división que hay entre las dos partes. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que las moléculas se mezclan entre ellas, se mezclan hasta que prácticamente se difunden en el interior de esta caja, de este contenedor, sin poder distinguir las azules de las amarillas. Este es un buen ejemplo de un estado en el que del orden pasamos al desorden. En lo alto tenemos un estado de orden, en lo bajo tenemos un estado de desorden. Bueno, cuando estamos delante de un contenedor de gas de este tipo, no podemos ver la situación opuesta, es decir, es imposible que los gases vuelvan a volver a la situación de orden. Y aquí tenemos una situación del tiempo, de una situación de desorden pasamos a una situación de desorden, pero no nos esperaremos lo contrario. Es una cosa rara, ¿no? Porque las leyes de la física, leyes que establecen cómo se mueven las moléculas, cómo interaccionan entre ellas, son simétricas en el tiempo. Esto en el siglo XIX ha llevado a una paradoja. A veces esta paradoja se llama la paradoja de la reversibilidad. La colisión entre dos diferentes moléculas es completamente simétrica en el tiempo. Es decir, cuando una molécula rebota en esta manera, prácticamente solo puede rebotar en una forma, a través de una forma. Luego vuelve a su estado inicial. Pues, ¿qué es lo que nos sugiere todo esto en un contenedor de gases? Lo que nos sugiere es que no hay una línea del tiempo intrínseca. La razón por la que vemos una flecha es que el estado del gas en el contenedor empieza a partir de una situación de orden. Por lo tanto, podemos entender esta flecha solo en cierto sentido. Hay una preparación inicial ordenada, en cierto sentido. Pero, ¿qué es lo que podemos decir acerca del origen del universo? Pensemos que el universo tuvo origen con el Big Bang. Marco me hablaba de esto justamente hoy. Nosotros pensamos que el universo empezó de manera del todo ordenada. Es imposible tener una idea de cómo era el universo inicialmente. Perdón, es posible a través de un proyecto en el que el profesor Bersamelli trabaja. Él es el responsable de este proyecto, la misión Planck. Aquí vemos una mapa del calor. Vemos que hay como unas variaciones del calor en el cielo. Es algo que es muy interesante para mí, para Marco, pero hoy es más importante concentrarnos en otro punto. La radiación del calor a través del cielo es muy uniforme. Es decir, la temperatura es la misma en todas las partes del universo. ¿Y esto qué es que nos sugiere? Nos sugiere que cuando el universo comenzó, la materia estaba difundida de manera uniforme. Si nos concentramos en el universo de hoy, notaremos que ocurre algo muy diferente. La materia es agregada en estrellas, galaxias, grupos de galaxias.
existe una agregación de la materia y la razón es la gravitación. La gravitación tiene el poder de aunar la materia. Y con el pasar de los años, la materia, estos grupos de materia, se crecen cada vez más y tienen una fuerza cada vez mayor. Al final podríamos llegar a la creación de un agujero negro. En cosmología esta es la flecha del tiempo más importante, es decir, la transición de un universo uniforme a lo que llamamos a un universo sucesivo en el que se forman estas masas de materia. Otros procesos, como la emisión de la luz solar, derivan de este proceso fundamental. Por tanto, una explicación de la flecha del tiempo necesita que los científicos contesten a una pregunta, es decir, ¿por qué el universo era tan uniforme? ¿Por qué el Big Bang creó un universo tan uniforme? No conocemos la respuesta, pero una idea bastante común es aquella que llamamos inflación. Es decir, después del Big Bang, el universo ha crecido mucho en sus dimensiones. Todas las irregularidades que había antes han sido subrayadas, pero después han sido, en cierto sentido, eliminadas, ablandadas. Lo que se queda irresuelto es la cuestión de la fuente última de esta flecha del tiempo, la origen verdadera. Lo que queremos saber es por qué el universo nació en el Big Bang y por qué ha sido consecuencia de este proceso de inflación. Esta es una pregunta a la que aún no tenemos respuesta. Por tanto, quisiera concluir mi presentación probando a contestaros, probando a explicar cómo podemos recuperar la flecha del tiempo en un universo gobernado por leyes simétricas del tiempo. Esta es mi idea. Lo que hemos llamado universo quizás no es lo que nosotros pensamos. Quizás es solo una parte infinita, una parte pequeñísima de un sistema mucho más grande en el que no hay solo un Big Bang, sino varios Bangs difundidos en el tiempo y en el espacio, y esto se llama multiverso, es decir, varios universos. Bueno, esta es una especulación, es una idea, naturalmente, pero si esta teoría es verdadera, si es cierta, puede ser una respuesta a nuestro enigma, al enigma de la flecha del tiempo. Porque cada universo puede tener una propia flecha del tiempo. Es una flecha que puede ir en diferentes direcciones. Por tanto, por ejemplo, cuando miramos una imagen en su complejidad, no hay una dirección preferida en la que el tiempo se mueve. Por otro lado, cada universo puede tener un comienzo y un final. Un nacimiento y una muerte es un ciclo de vida como lo tienen los seres humanos, pero generalmente, globalmente, el sistema es eterno, sin flecha del tiempo. Si no hubiese una flecha del tiempo, solo una flecha del tiempo, los seres humanos no podrían existir, no podría existir la vida, no podría haber vida en esta tierra. Por tanto, si tenemos diferentes universos con flechas que van en las dos direcciones, pues entonces en estos universos en los que no hay solo una flecha, no podría haber gente que observa esto. Bueno, nosotros vivimos en un universo que tiene un pasado,
y un futuro definidos. Lo que intento decir probablemente es bastante lejano de la idea correcta, pero por lo menos os da una idea de los enigmas de nuestra física, los enigmas que han llevado muchos físicos a lo largo de los años a determinar una manera para contestar a grandes preguntas y desafíos de la ciencia. No hablamos solo de la flecha del tiempo, sino de otros enigmas, como por ejemplo la existencia de la conciencia del ser humano. Por tanto, voy a acabar mi presentación con esta nota filosófica y os agradezco mucho por la atención. Muchas gracias. Por tanto, ahora pasemos desde el macrocosmo al microcosmo. Y le vamos a pedir a José Ignacio que nos guíe hacia la noción del tiempo, de la física cuántica. Y creo que aquí también vamos a encontrar algunas sorpresas. Buenos días. Lo siento, pero no puedo hablar italiano, así que voy a hablar en inglés. Discúlpenme. Entonces, yo no llevo reloj, así que, ¿qué hora es? Lo que podéis ver aquí es lo que nosotros llamamos el tiempo universal coordenado en la Tierra. Por tanto, existen relojes atómicos distribuidos en distintas capas que controlan lo que nosotros llamamos el tiempo en la Tierra. Esta hora es exacta en una parte de 1 millardo. Esto es muy atractivo porque nosotros tenemos un control sobre el tiempo y esto es debido al hecho de que controlamos la física a nivel cuántico. Nosotros utilizamos relojes cuánticos para definir nuestro tiempo. Voy a empezar ahora mi presentación. Y quiero empezar con una imagen de un cuadro de Dalí. Yo he descubierto que en el 54 Dalí había pintado este reloj en el momento de la primera explosión. Había estudiado un poco la mecánica cuántica y había hecho este cuadro realmente genial. Este cuadro he querido enseñároslo para recordaros de que todos procedemos de orígenes distintos, tenemos experiencias distintas en relación con el tiempo. Por ejemplo, podemos ser psicólogos o expertos de economía o de derecho. Es decir, cada uno de nosotros tiene una comprensión del tiempo que es distinta. No creo que yo sea capaz de daros más información de las que ya son de la ciencia, porque no es mi ámbito. Así que mi presentación tendrá que ver exclusivamente con el concepto de tiempo en física, en especial a nivel subatómico. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. Trataré de explicaros 3 conceptos. El primer concepto tiene que ver con la transición. Tenemos mucho control sobre la precisión del tiempo. Y luego, la segunda idea es ¿qué es el tiempo en nuestra ecuación? Un punto aún más delicado
es si las leyes de la física controlan la evolución del tiempo para que todo resulte más o menos determinado. Vamos a examinar el primer aspecto, la precisión. Como pueden ver, bueno, cada día, hoy en día podemos comprar un reloj atómico con a un precio inferior a los $200. Si os metéis en Amazon podéis comprar un reloj de este tipo con una precisión de 1 parte por millardo. Pero no era así. No solía ser así antes. ¿Qué es un reloj? Vamos a ver qué es un reloj. A la izquierda vemos que tenemos un reloj de péndulo en el centro, un reloj solar, mientras que a la derecha tenemos un reloj mecánico. ¿Qué tienen en común todos estos relojes? ¿Y qué es un reloj? ¿Qué es un reloj realmente? Como podéis ver, un reloj es un fenómeno físico que nos brinda un ciclo de referencia. Por tanto, con el reloj de péndulo tenemos un fenómeno periódico. Con el reloj solar tenemos la Tierra que gira. Si tenemos un reloj mecánico, tenemos todos los instrumentos que definen un fenómeno periódico y de los mecanismos. Por tanto, el reloj es un fenómeno físico que, digamos, trabaja para nosotros. Es preciso, puede ser pequeño, puede ser poco caro, barato, y el reloj en general controla un movimiento periódico. Vamos a ver la definición de reloj atómico. Tenemos un reloj que está relacionado con las propiedades de los fotones, de las luces. Hablamos de frecuencia de un fotón, en especial el que está en el cesio. Por tanto, vamos a definir un segundo como pone aquí, es decir, 9, 1, 9, 2, todos estos dígitos que veis aquí. Son dígitos por ciclos por segundo. Esta es la definición que hoy vamos a dar al tiempo, que hoy damos al tiempo por segundo, pero nuestra tecnología es tan avanzada que hoy en día esta tecnología resulta siendo bastante vieja ya, en el sentido de que hoy ya se está hablando de cómo se puede cambiar esa definición para poder encontrar una definición que sea más precisa. Ahora vamos a hablar en términos aún más simples y vamos a tratar de construir un reloj, digamos, ideal. Se trata de un concepto muy simple. Tenemos dos espejos, un fotón que rebota de un lado para otro entre esos dos espejos. Siempre que el fotón va contra el espejo, escuchamos un clic. Así que veréis que habrá clic, clic, clic. Por tanto, ese es mi reloj ideal, ¿no? Clic, 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 clic. Así, ¿vale? Este es mi reloj. Ahora bien, vamos a ver qué pasa si muevo este reloj. Imaginemos que tenemos dos relojes, uno arriba, que como decíamos hace clic, 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 el de arriba. Luego tenemos otro que se mueve hacia la derecha. Pero el fotón siempre se mueve a la misma velocidad.
es decir, a la velocidad de la luz, que siempre es constante. Vamos a observar el recorrido de este segundo reloj, la trayectoria. Ven que necesita más tiempo para poder ir hacia el otro espejo. Mientras que en el primer caso tenemos clic, 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 en el segundo caso tenemos un clic, clic más lento. Clic, clic, clic. Por tanto, el que está, digamos, parado, el reloj, hace el mismo movimiento pero menos rápido que el otro. Este es el concepto. Es muy simple. La idea es que la medida del tiempo depende del estado de movimiento del reloj. Y esto está a la base de la relatividad. Si estamos parados y vemos otro reloj que se está moviendo, lo percibimos como más lento. Vamos a intentar examinar ahora la parte del movimiento. Lo que decíamos antes, la parte izquierda hace clic cuando está parado, mientras que el otro va hacia la derecha y tiene un clic mucho más lento. Así que como pueden ver, el primero clic y el segundo justo después. Por tanto, el segundo reloj tiene una reacción mucho más lenta. Esto no es teoría, sino realidad. Vamos a seguir y vemos que este es un dato indiscutible. Y hoy esto es lo que nos hace falta para el GPS. Siempre que vais en coche, me gustaría que os acordarais de que los datos vienen de satélites que están girando en órbita alrededor de la Tierra. Tienen relojes atómicos con mucha precisión y se hacen correcciones, digamos, para que el reloj vaya más o menos rápidamente por efecto de la relatividad. Por tanto, lo que a principios del siglo XX se llamaba ciencia de base, ciencia pura, se ha vuelto en la tecnología actual. Es algo que representa un verdadero negocio, es algo del que no podemos prescindir. ¿Y cuál es el ámbito de la precisión temporal hoy? El límite de la precisión temporal. Yo me paro en 2000. Como veis, tenemos una precisión de 0,09 al día. En abril de 2013, por tanto, el pasado abril, el mejor reloj construido por el hombre tiene una precisión de 1,6 por 10 elevado a la menos 18. Cuando se comercialicen estos relojes, podrán brindar una precisión posicional mucho mejor que la de un micrón. Por tanto, no es imposible que en el futuro, por ejemplo, las intervenciones, la cirugía, las operaciones quirúrgicas puedan ser efectuadas y monitoreadas por relojes ópticos. Os invito, por tanto, a pensar en
cómo podrá ser el futuro cuando tengamos precisiones incluso inferiores al micrón. Vamos a poder hacer cosas que hoy son inconcebibles. Por tanto, con la mecánica cuántica podemos controlar el tiempo. Segundo punto, el concepto de tiempo. ¿Qué es el tiempo en una ecuación? Ahora bien, tenemos una serie de partículas aquí a la izquierda que tienen fuerza y se mueven, y al cabo de un determinado periodo se encuentran en una determinada posición. Y queremos ver la medida del cambio de posición. Mientras el reloj hace clic, clic, clic. Es decir, queremos examinar un movimiento relacionado con otro movimiento, comparado con otro movimiento. Por tanto, digamos, estas partículas han cambiado de posición de X cuando el fenómeno de referencia, es decir, el reloj, ha cambiado de X. Este es un ejemplo muy simple, muy sencillo. Tomemos una partícula que se mueve a una velocidad constante. Arriba tenemos el reloj de referencia, el que hace clic, clic, clic. Y ahora voy a controlar, a averiguar en qué posición se encuentra la partícula cada vez que escucho clic, el clic del reloj. Veo que la partícula se mueve, clic, clic. Por tanto, otra vez clic, clic, clic. Y noto que siempre que escucho un clic, se produce un movimiento igual. Por tanto, a esa velocidad tenemos el mismo movimiento con el mismo clic. Si quiero saber dónde llegará la partícula después de X clics, simplemente puedo multiplicar velocidad por los clics. Por tanto, el tiempo solo es un parámetro que pone en relación nuestro movimiento a otro movimiento de referencia. Si añadimos las fuerzas en este contexto, varía la velocidad. Pero el concepto, digamos, es igual. Queremos ver cómo varía el movimiento con referencia a otro movimiento. En la física clásica, el tiempo es un parámetro. No podemos medir el tiempo, ¿vale? Nosotros contamos todos los clics que se producen, que son producidos por otra cosa. El movimiento está en relación con otro movimiento. Por tanto, si nuestro movimiento está perjudicado, todas nuestras medidas de tiempo cambian. Además, tenemos una definición de causalidad, en el sentido de que si hay una causa, también hay un efecto. En la mecánica cuántica nada cambia. El tiempo es un parámetro que pone en relación la evolución del sistema cuántico con un reloj de tipo clásico. Y así se establece una causalidad. Otra vez, el tiempo no se mide. Vamos al tercer punto. Espero que Marco me deje que os provoque un poco. Claro, vale. Volveréis a casa con algo que pensar. En un momento dado vais a entender que el futuro estado del sistema de datos
Por tanto, veo que hay una relación entre causa y efecto. Porque quiero profundizar esto, porque aquí, y esto interfiere con muchas cosas que tenemos en nuestro corazón, justicia y demás. La primera persona que clarificó este concepto, es decir, que las leyes de la física pueden afectar, influenciar el futuro, fue Simon Laplace, que había escrito esto en 1820. Trataré de explicarles lo que dijo. La diapositiva está en francés, esta es la versión original, pero en general el concepto es este. Si una inteligencia pudiese tener a su disposición todos los datos de velocidad y de posición en un determinado instante del universo, y esta inteligencia conociera las leyes que controlan estas partículas, esta misma inteligencia podría calcular cualquier estado futuro del universo. Y dice que para esta inteligencia el pasado y el futuro son el presente. Esta es una afirmación muy famosa de Laplace que habla de cómo el futuro del universo puede o no puede estar determinado. Pero nosotros, seres humanos, creemos a menudo que esto no es posible, porque si observamos la naturaleza decimos no es posible. Pero esto tampoco es cierto, porque la complejidad significa que hay muchas partículas y podría ser muy difícil tratar de hacer previsiones, y de todas formas no sabemos si realmente existe una previsibilidad. Es difícil comprender cuáles son las condiciones iniciales de un sistema, pero una vez más no se sabe si es determinista o no. A lo mejor no tenemos suficiente poder de cálculo, o a lo mejor ni siquiera conocemos las leyes de la naturaleza. Pero ¿cuál es el problema? Hay leyes que a lo mejor el ser humano desconoce, que establecen de manera con mucho rigor la relación causa-efecto en la naturaleza. En la mecánica cuántica encontramos una sorpresa. En la mecánica cuántica no es cierto que lo que vamos a ver es totalmente determinado por las leyes de la física. Vemos que en la mecánica cuántica la evolución del sistema es determinista, pero la medida es probabilista. Por tanto, la mecánica cuántica tiene como postulado que hay una causalidad intrínseca en sí. Esto en el proceso de medida. Por tanto, de verdad todo es muy sutil, muy delicado. Vamos a concluir un poco. La mecánica cuántica tiene como postulado, como ya hemos dicho, la causalidad. Por tanto, no sigue el determinismo, pero no
sigue obedeciendo a la causalidad. La probabilidad y la causalidad no tienen nada que ver con el arbitrio. El debate sobre la libre voluntad es el mismo. No hemos progresado en ese sentido. Y también podría ser que la mecánica cuántica no es la última teoría, la teoría final. Esto es muy probable. Es probable que en un momento dado, aprendiendo más, también llegue una nueva ley. Por tanto, quisiera concluir diciendo que he tratado de comunicar 3 conceptos. Ante todo, créanme, la mecánica cuántica es algo sorprendente, extraordinario. Nos ha brindado los instrumentos mejores que el hombre hubiese realizado nunca en la vida. Tenemos la resonancia magnética, el láser, nanotecnología, relojes, circuitos, etc. Desde el punto de vista conceptual, no se puede observar el tiempo. No es algo que se puede observar, sino que es la relación de 2 fenómenos. Pero digamos que la causalidad es seguida por todas las leyes de la física. Y, en tercer lugar, la mecánica cuántica introduce la causalidad, pero no el albedrío. Y por tanto podemos abrir un debate sobre el determinismo, podemos discutir de argumentos más profundos, que son, por ejemplo, nuestra experiencia de hombres en relación con el tiempo. Y de una cierta forma son temas muy difíciles de los que no quiero hablar aquí porque no tengo una respuesta, solo puedo decir que no sé acerca de ellos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos tiempo para un par de preguntas. Sigamos el diálogo. Pediría una cosa muy específica y luego os quería preguntar esto. Digamos, uno de los resultados más interesantes de la ciencia contemporánea que viene de la cosmología es aquel que indica cómo el mismo tiempo parece haber tenido un comienzo. Cuando hablamos de la historia del universo, hablamos de un momento específico en el pasado, un comienzo. Bueno, yo quisiera preguntar cómo percibe esta situación de un tiempo que parece haber comenzado, aunque solo sea a través de nuestro universo local en cierto sentido. Y si una de estas ideas, de estas especulaciones, es posible, es real, ¿sería la situación más intuitiva esta? ¿No es menos misterioso? Yo quisiera saber tu punto de vista en este aspecto. Según yo, es siempre un enigma la respuesta. La primera cosa por decir es que hace 200 años las personas entendían el tiempo y el espacio creyendo que estaban simplemente allí, pensando que fueran un escenario, un lugar en el que podíamos ver el gran drama de la naturaleza. Y después de Einstein, ahora sabemos, por cierto, que el espacio y el tiempo pertenecen al universo físico y pueden cambiar, también pueden ser manipulados por el ser humano. Y por tanto, la idea que el tiempo y el espacio están allí ya no es sostenible, ya no la podemos aceptar. Y esto permite hacer muchas preguntas.
porque el tiempo y el espacio pueden entrar y salir de la existencia. Cuando hablamos del Big Bang, hablamos de el comienzo del tiempo. Esto podría resolver muchos problemas, por ejemplo, la cuestión de qué ha pasado antes del Big Bang, qué ha pasado el Big Bang, qué ha causado el Big Bang. Stephen Hawking una vez habló de esto diciendo: preguntarse qué es lo que hay antes del Big Bang es como preguntarse qué hay más arriba del Polo Norte. La respuesta es que no hay nada más arriba del Polo Norte, no porque es tierra de nadie, sino porque simplemente no hay un lugar arriba del Polo Norte. Igualmente, no hay tiempo anteriormente al Big Bang. Esto parece muy raro. Es una cosa muy rara por decir, pero no es una cosa nueva. El hecho de que Santo Agostino decía en el V siglo, Santo Agostino decía que el tiempo se hace con el tiempo y no en el tiempo. Este es un concepto mucho más antiguo y no obstante eso, no estamos satisfechos con este concepto. No podemos hablar de una causa verdadera del Big Bang, pero nos podemos preguntar por qué ha sido posible, por qué ha ocurrido esto. Quizás la física cuántica nos podría contestar a esta pregunta, pero la cosmología cuántica sigue siendo muy lejana de la respuesta. En mi presentación hablaba de algo, decía que hay diferentes bangs difundidos en un espacio y un tiempo eternos. Y en aquel contexto, aquello que llamamos Big Bang no es el origen absoluta de las cosas, sino el comienzo de nuestra especial parte de existencia en esta especial parte del universo. Concluyo diciendo que si no hubiese ningún comienzo, tendríamos problemas. Teníamos igualmente problemas porque siempre habría una pregunta más. Siempre el origen sería un misterio. Siempre hay siempre un problema, sea que hablemos del origen, sea que hablemos de otras cuestiones hasta el infinito. Mi resulta que San Tommaso d'Aquino. Así que San Tomás de Aquino ya había entendido cómo la idea de creación fuera perfectamente compatible con la idea de un tiempo que no tiene un inicio y un pasado. Por tanto, una pregunta a José Ignacio acerca del concepto de causalidad del que has hablado antes. En la física cuántica, el nexo entre el tiempo y la causalidad se puede concebir desde un punto de vista físico y científico, por tanto, una causalidad que sea independiente del tiempo. Vaya pregunta. No, non c'era. Sí, diría que sí. Se puede calcular la causalidad de manera independiente con respecto al tiempo, pero quiero explicarme mejor. En esta parte del universo está Alice. En esta parte del universo está Bob. La causalidad representa el hecho de que si están tan muy separados, no se pueden comunicar, y lo que hace Alice no afecta las medidas de Bob. Esta es la causalidad. Por tanto, hablamos del hecho de que las medidas que hacemos no pueden ser cualquier cosa. Es decir, tienen que respetar esta regla.
Por tanto, solo una serie de probabilidades puede ser coherente con la causalidad. No necesitamos el tiempo, somos independientes del tiempo. Y esto es la razón por la que en los últimos 10 años se han llevado a cabo experimentos para controlar, averiguar en qué medida tenemos una violación de la causalidad. Pero todos los experimentos resultaron ser negativos, por tanto nunca vimos violaciones de la causalidad. Para decirlo de manera más refinada, podemos decir que las probabilidades que medimos están en línea con la mecánica cuántica, pero no con las teorías que van más allá de la mecánica cuántica. Por tanto, puede parecer que la causalidad es una cuestión que ya se ha comprendido bastante y, sin embargo, sigue siendo hoy en día un tema de investigación. He contestado de manera completa. Una última pregunta a ambos. Hasta ahora hemos hablado mucho en clave muy científica, pero quiero preguntaros algo en plan más personal acerca del hecho de que el tiempo es esta experiencia que siempre tenemos como seres humanos, que no siempre coincide con esa realidad, esa variable física que utilizamos en nuestra investigación. El tiempo es memoria, es espera, es atención al presente, como decía Santo Agostino. Ahora bien, me gustaría preguntaros, ¿qué nexo existe, según vosotros, entre el tiempo como variable de la naturaleza y esta experiencia, la experiencia que nosotros tenemos con el tiempo? ¿Se pueden poner en relación estos dos aspectos? Está claro que la tarea del científico es tomar la experiencia cotidiana y coger de esta las características necesarias para explicar el mundo que nos rodea. Los científicos siempre hacen esto y lo han hecho con muchas tipologías de experiencias. Nuestra percepción del tiempo, del espacio, la materia, estas cosas han empezado todas como experiencias humanas y luego han sido traducidas, digamos, transformadas en fórmulas matemáticas que describen los objetos y las cosas. El tema es que si ir de una percepción del tiempo por parte del hombre a una letra T en una ecuación, hay algo importante que perdemos en este proceso. Creo que todavía hay un misterio aquí. Mi presentación tenía que ver con la flecha del tiempo y decía que cuando enseñamos una parte de una película al revés, nos da una sensación rara porque hay una determinada dirección, como en todos los procesos físicos del universo. Muchas personas confunden esta flecha del tiempo con la impresión psicológica de que todos tenemos, es decir, del flujo del tiempo, del paso del tiempo. Hay muchas metáforas, se habla de la corriente, del flujo, del río del tiempo, del flujo del tiempo. También se habla del tiempo que fluye sin ninguna relación con lo exterior. Newton había expresado esta idea del tiempo como un movimiento interior. El tema es que nada de lo que escribimos en nuestras ecuaciones es capaz de captar este flujo, este fluir del tiempo. Nosotros en nuestra vida cotidiana decimos que el tiempo pasa. Nuestra impresión es que el tiempo pase a distintas velocidades dependiendo de las circunstancias. Einstein decía que, por ejemplo, una hora
que pasamos hablando con una chica bonita dura menos con respecto a una hora pasada en las manos de un dentista. Por tanto, los problemas que tenemos que afrontar son estos, es decir, decidir si esta impresión del tiempo que se mueve, que fluye, se puede explicar con la psicología, con la neurología, perdón, con lo que pasa en nuestro cerebro o con la física. Puede que hayamos dejado algo de lado con la descripción del universo físico que nos permitiría entender este concepto del fluir, del flujo, del tiempo que fluye. Yo creo que este es uno de los grandes problemas que todavía están sin resolver acerca del tiempo. Yo también estoy totalmente de acuerdo con la importancia de esta pregunta y también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paul. Yo viví en Europa, en Estados Unidos y ahora mismo vivo en Asia y fui a Perú, a América Latina. El concepto de tiempo es muy distinto. Es realmente muy distinto, por ejemplo, distinto en Tailandia con respecto a Nueva York. Por tanto, es cierto, hay mucha diversidad. Quisiera añadir otra cosa, es decir, el hecho de que nuestro cerebro conciba el pasado y el futuro también es algo que compartimos con otros animales. Esto es una ventaja de la evolución que tenemos ahora. Por tanto, yo qué sé, hay que tomar una decisión, hay que decidir si escapar o no de un león. Por tanto, está bien recordar el pasado y pensar en el futuro, en esta acción. Y el hecho de que vivimos todos juntos recordando el pasado y mirando al futuro es algo muy especial. Lo que nos distingue es nuestra conciencia. Nosotros reflexionamos sobre estos hechos. El hecho de que nosotros nos pongamos en duda y pongamos en duda todas estas cosas, pero el misterio es por qué nuestro cerebro puede hacer todo esto, por qué nuestro cerebro entiende y se plantea preguntas. Esto es una cuestión muy importante también, por ejemplo, por qué tenemos sentimientos. Yo considero que la física actualmente tiene poco que decir. Tenemos mucho que trabajar todavía. Las ciencias tienen que avanzar, hay experimentos muy interesantes a nivel de biología, de neurociencia, pero yo considero que todavía hay mucho que hacer con respecto a la comprensión de todos estos fenómenos. Es como si todavía fuéramos niños y todavía no hemos llegado a una plena comprensión. Creo que este ha sido un encuentro muy intenso, a veces difícil, pero yo espero que para cada uno de vosotros esto haya representado la posibilidad de poder ver la belleza de la ciencia, porque en la ciencia, una de las cosas más interesantes es que nunca hay que dar por sentado las cosas, porque las cosas que se pueden dar por sentadas son las cosas que terminan siendo las más grandes, como por ejemplo el tiempo y el fluir del tiempo. Y también interesante es la utilidad que puede proceder de la ciencia, como los ejemplos que nos han brindado ellos. Y al mismo tiempo, nuevas preguntas siguen surgiendo porque estamos al principio de este proceso de comprensión. Preguntas que muchas veces son planteadas dentro de la misma ciencia. Otras veces se trata de preguntas que
se plantean y buscan su respuesta fuera del método científico, y por esto en San Marino esperamos poder dialogar con filósofos y teólogos que tienen un punto de vista que es metodológicamente distinto, porque es importante para la ciencia moverse hacia una actitud de apertura. Esto es, yo creo que aquí hayamos afrontado un poco lo que es la paradoja del hombre con respecto al tiempo. Pensemos en cómo nuestro tiempo, el tiempo humano, el tiempo que tenemos en nuestra experiencia, nuestra memoria, lo que podemos imaginar en el futuro, el tiempo de la vida, es algo muy breve. Hay un salmo que dice, los años son 70, 80 para los más fuertes, comparados con los 14.000 millones de años del tiempo cósmico. Esto no es nada. Pero de todas formas se podría pensar, ¿qué pasaría con estos 14.000 millones de años sin un tiempo que es memoria, que es cuidado, atención, que es expectación, espera? Un tiempo que es consciente, la autoconciencia, que es el último punto de Ignacio. Esta es la paradoja, la amplitud del universo. Esta experiencia que nosotros tenemos de nuestra existencia, de la necesidad de dar un sentido a las cosas. Y así como diría Leopardi, todo parece pequeño, minúsculo, ya que él también es pequeño, y nuestra preocupación parece ser llenar todos los vacíos del universo, del tiempo del universo de alguna forma. Me gustaría concluir con algunas citas. La primera de una mujer astrofísica en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, dice, pequeña como es nuestra realidad con respecto a la finitud de nuestra creación, tan breve es nuestra vida con respecto a los ciclos del tiempo. Nosotros estamos tan relacionados con la totalidad que no solo la caída de un pájaro se escucha hasta los límites más lejanos, sino que la misma liberación de las palabras que nosotros pronunciamos llena todo el espacio y su temblor atraviesa todo el tiempo. Este punto en la historia del universo introduce un sentido, es la autoconciencia, es el ser conscientes. Pero me gustaría concluir porque hay una analogía muy bonita que me sorprendía pensando en el diálogo de hoy con respecto a lo que nos pasa en nuestra vida, en la vida del hombre. ¿Qué pasaría con nuestro tiempo humano, si no fuera lleno de acontecimientos significativos? Se trataría de un tiempo vacío. ¿Qué pasaría con la humanidad entera y con la humanidad de los individuos sin ser capaces de llenar nuestro tiempo todos los días con acontecimientos significativos para nosotros? Me gustaría acabar con unos versos de Helios que describen el instante en el que el significado ha entrado en el tiempo, en la historia, en el que el tiempo de Dios ha entrado en el tiempo de Dios, así como el tiempo del hombre ha entrado en el tiempo de la naturaleza. Y dice Eliot, un momento no fuera del tiempo, sino en el tiempo. Es lo que nosotros llamamos historia, seleccionando un momento en el tiempo, pero no un momento del tiempo. El tiempo fue creado a través de ese momento, porque sin significado no tenemos tiempo, y ese momento de tiempo dio el significado.